Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Hoy inicio un proyecto para este año que creo que os va a resultar interesante y es la lectura de este libro. Lo voy a pasar por lecturas, capítulo a capítulo, o parándome, en fin, a hacer lecturas que puedan serviros, pues tanto para escucharlas cuando vayáis, estéis en la cama, con gripe, cuando tengáis que cocinar, fregar cacharros, simplemente porque queréis escuchar la lectura de uno de los libros más interesantes que se han escrito, que es La conquista del pan de Piotr Kropotkin. En fin, os voy a leer la contraportada. Pan. La revolución necesita pan. Que se ocupen otros de lanzar circulares con prosa brillante. Que se pongan todos los galones que puedan soportar sus hombros. Que otros finalmente hagan peroratas acerca de las libertades políticas. Nuestra tarea específica consistirá en obrar de tal manera que desde los primeros días de la revolución y mientras ésta dure no haya un solo hombre en el territorio insurrecto a quien le falte el pan, ni una sola mujer que se vea obligada a hacer cola ante una panadería para recoger el pedazo de pan desalvado que le quieran arrojar de limosna, ni un solo niño a quien le falte lo necesario para su débil constitución. La editorial de este libro es La Malatesta Tierra de Fuego. En fin, no voy a leer el preámbulo, voy a ir derecho al primer capítulo de lo más interesante. Nuestras riquezas. La humanidad ha recorrido durante la... Empiezo. La humanidad ha recorrido bastante camino desde aquellos lejanos años en los que el hombre, construyendo en siles herramientas rudimentarias, vivía del azar, de la caza, y no dejaba a sus hijos más herencia que un refugio bajo las rocas, pobres instrumentos de piedra y la propia naturaleza, inmensa, incomprendida, terrible, contra la que tenían que luchar para continuar con sus miserables existencias. Sin embargo, desde ese confuso periodo que ha durado millares y millares de años, el género humano acumuló inauditos tesoros. Roturó la tierra, desecó los pantanos, abrió senderos en los bosques, trazó caminos, edificó, inventó, observó, razonó, creó instrumentos complejos, le arrancó sus secretos a la naturaleza, dominó el vapor. Hoy, al nacer, el hijo del hombre civilizado encuentra a su servicio un capital inmenso, acumulado por sus predecesores, y ese capital le permite obtener, nada más que con su trabajo, combinado con el de otros, riquezas que superan los sueños de los orientales en sus cuentos de la 1001 noches. El suelo está en parte roturado, listo para recibir la labranza inteligente y las semillas escogidas, para adornarse con cosechas abundantes, más de las necesarias para satisfacer todos los requerimientos de la humanidad. Los medios de cultivo se conocen. En el suelo virgen de las praderas de América, 100 hombres, ayudados por poderosas máquinas, producen en pocos meses el trigo necesario para que puedan vivir un año 10.000 personas. Donde el hombre quiere duplicar, triplicar, centuplicar sus productos, forma el suelo,
da a cada planta los cuidados que requiere y obtiene prodigiosas cosechas. Y en tanto el cazador tenía que recorrer en otro tiempo 100 kilómetros cuadrados para encontrar allí el alimento de su familia, el hombre civilizado hace crecer con menos trabajo y más seguridad, en una 10.000ª parte de ese espacio, todo lo que necesita para que vivan los suyos. El clima ya no es un obstáculo. Cuando hace falta el sol, el hombre lo reemplaza con calor artificial, en la espera de que se haga también la luz para activar la vegetación. Utilizando el vidrio y conductos de agua caliente, puede cosechar en un espacio dado 10.000 veces más productos que los que en el pasado conseguía. Son más asombrosos los prodigios realizados en la industria, con esos seres inteligentes, las máquinas modernas, fruto de 3 o 4 generaciones de inventores, en su mayor parte desconocidos. 100 hombres fabrican con qué vestir a 10.000 hombres durante 2 años. En las minas de carbón bien organizadas, 100 hombres extraen cada año suficiente combustible para que se caliente 10.000 familias en un clima riguroso. Y últimamente pudo verse toda una ciudad maravillosa surgir en unos meses en el campo de Marte, sin que se produjera la menor interrupción en los trabajos regulares de la nación francesa. Y si bien es cierto que en la industria, en la agricultura y en el conjunto de nuestra organización social, la labor de nuestros antepasados solo beneficia a un pequeñísimo número de personas, no es menos cierto que la humanidad entera podría gozar una existencia de riqueza y de lujo con la ayuda de los sirvientes de hierro y de acero que posee. Somos ricos, muchísimo más ricos de lo que creemos. Lo somos por lo que poseemos ya, y aún más por lo que podemos conseguir con los instrumentos actuales. Somos infinitamente más ricos por lo que potencialmente podemos obtener de nuestro suelo y por lo que nuestra ciencia y nuestras técnicas nos podrían dar si estuviesen aplicadas a procurar el bienestar de todos. Somos ricos en las sociedades civilizadas. ¿Por qué entonces esta miseria en torno de nosotros? ¿Por qué ese trabajo penoso y embrutecedor de las masas? ¿Por qué esa inseguridad sobre el mañana aún, hasta para el trabajador mejor retribuido, en medio de las riquezas heredadas del ayer y a pesar de los poderosos medios de producción que darían a todos el bienestar a cambio de algunas horas de trabajo cotidiano? Los socialistas lo han dicho y repetido hasta el cansancio y lo han demostrado tomando los argumentos de todas las ciencias, porque todo lo necesario para la producción, el suelo, las minas, las máquinas, las vías de comunicación, los alimentos, el abrigo, la educación, el saber, ha sido acaparado por algunos en el transcurso de esta larga historia de saqueos, éxodos, guerras, ignorancia y opresión en que ha vivido la humanidad, antes de aprender a dominar las fuerzas de la naturaleza. Porque esos mismos, amparándose en pretendidos derechos adquiridos en el pasado, hoy se apropian de 2/3 del producto del trabajo humano, dilapidándolo del modo más insensato y escandaloso, porque reduciendo a las masas al punto de no tener con qué vivir un mes o una semana, permiten al hombre trabajar solamente si se deja quitar la parte del león, porque le impiden producir lo que necesita y lo fuerzan a producir
no lo necesario para los demás, sino lo que más grandes beneficios promete al acaparador. En esto estriba todo el socialismo, el de verdad, el socialismo de verdad. Y cuando hablamos, este libro habla de socialismo, no habla del PSOE, ni de Podemos y todos sus adlátares, esos que hace tan solo 4 años, tenían programas muy críticos y ayer le juraron lealtad a un clan de ladrones, criminales, corruptos, mafiosos y puteros, al que todo el sistema confabulado de este país le rinde lealtad. Jurar lealtad a semejante clan cuestiona absolutamente todo, ética y moralmente. Y si no existe ética, ni existe moral en las acciones, en las prácticas y en las decisiones, no existe nada que pueda llamarse justicia. Absolutamente nada. Nada. Y eso es lo que sostenéis. Una gran farsa, una gran mentira. Continúo con la lectura. Consideremos el caso de un país civilizado. Se talaron los bosques que lo cubrían, se desecaron los pantanos y se saneó el clima. Se lo hizo habitable. El suelo que en otros tiempos solo producía plantas silvestres, suministra hoy ricas mieses. Los roquedales forman terrazas por donde trepan las viñas de dorado fruto. Plantas que antes no daban sino un fruto áspero o unas raíces no comestibles han sido transformadas por reiterados cultivos en sabrosas hortalizas o en árboles cargados de frutas exquisitas. Millares de caminos pavimentados y ferrocarriles surcan la tierra, horadan las montañas, en las gargantas de los Alpes, en el Cáucaso o del Himalaya silban la locomotora. Los ríos se han hecho navegables, las costas, sondeadas y esmeradamente reproducidas en mapas, son de fácil acceso. Puertos artificiales, trabajosamente construidos y resguardados contra los furores del océano, dan refugio a los buques. Se han perforado las rocas con pozos profundos. Los laberintos de galerías subterráneas se extienden allí donde haya carbón que sacar o minerales que recoger. En todos los puntos donde se entrecruzan caminos han brotado y crecido ciudades que contienen todos los tesoros de la industria, de las artes y de las ciencias. Generaciones enteras, nacidas y muertas en la miseria, oprimidas y maltratadas por sus patrones, extenuadas por el trabajo, han legado esta inmensa herencia al siglo XIX. Durante millares de años, millones de hombres trabajaron aclarando bosques, desecando pantanos, abriendo caminos, endicando ríos. Cada hectárea de suelo que labramos en Europa ha sido regada con el sudor de muchas razas. Cada camino tiene una historia de servidumbre personal, del trabajo sobrehumano, de sufrimientos del pueblo. Cada legua de vía férrea, cada metro de túnel han recibido su porción de sangre humana. Los pozos de las minas conservan aún frescas las muescas hechas en la roca por el brazo del barrenador. De uno a otro pilar se pueden señalar las galerías subterráneas por las tumbas de mineros, arrebatados en la flor de la edad por las explosiones de Grisú, los hundimientos o las inundaciones. Y es fácil adivinar cuántas lágrimas, privaciones y miserias sin nombre
han costado cada una de esas tumbas a las familias que vivían con el exiguo salario del hombre enterrado bajo los escombros. Las ciudades, conectadas entre sí con ferrocarriles y líneas de navegación, son organismos que han vivido siglos. Si cavásemos en sus suelos, encontraríamos superpuestas calles, casas, teatros, circos y edificios públicos. Si profundizásemos en su historia, veríamos cómo la civilización de la ciudad, su industria y su genio han crecido y madurado lentamente por acción de todos sus habitantes antes de llegar a ser lo que son. Y aún hoy, el valor de cada casa, de cada taller, de cada fábrica, de cada almacén, solo es el producto del trabajo acumulado de millones de trabajadores sepultados bajo tierra. Y no se mantiene sino por el esfuerzo de las legiones de hombres que habitan ese punto del globo. Cada uno de los átomos de lo que llamamos la riqueza de las naciones no adquiere su valor más que por el hecho de ser una parte de ese inmenso todo. Esto lo voy a volver a leer. Cada uno de los átomos de lo que llamamos la riqueza de las naciones no adquiere su valor más que por el hecho de ser una parte de ese inmenso todo. ¿Qué sería de los docks de Londres o de los grandes mercados de París si no estuvieran situados en esos grandes centros del comercio internacional? ¿Qué sería de nuestras minas, de nuestras fábricas, de nuestros astilleros y de nuestras vías férreas sin el cúmulo de mercancías que son transportadas diariamente por mar y por tierra? Millones de seres humanos han trabajado para crear esta civilización que nos enorgullece. Y lo repito, millones de seres humanos han trabajado para crear esta civilización que nos enorgullece. Otros millones, diseminados por todo el globo, trabajan para sostenerla. Sin ellos, en menos de 50 años, no quedarían más que escombros. ¿Qué sería de los patrones, de los banqueros, de los empresarios, sin las y los trabajadores, a los que esclavizan por salarios de miseria? ¿Qué sería de todos vosotros? Sin nuestras manos, sin nuestras capacidades, sin nuestra inteligencia, sin nuestra labor, sin nuestro trabajo. ¿Qué sería de todos vosotros, empresarios, banqueros, multinacionales, sin los esclavos asalariados en vuestras nóminas? Hasta el pensamiento, hasta la invención, son hechos colectivos, producto del pasado y del presente. Millares de inventores, conocidos o desconocidos, muertos en la miseria, han concebido esas máquinas, en las cuales admira el hombre su genio. Miles de escritores, poetas y pensadores han trabajado para elaborar el saber, extinguir los errores y crear esa atmósfera de pensamiento científico sin la cual no hubiera podido aparecer ninguna de las maravillas de nuestro siglo. Estamos en el XXI. Esto se escribió a finales del XIX, del siglo XIX. Pero esos millares de filósofos, poetas, sabios e inventores no han sido también inspirados
por la labor de los siglos anteriores? ¿No fueron durante su vida alimentados y sostenidos, tanto en lo físico como en lo moral, por legiones de trabajadores y artesanos de todas las clases? ¿No tomaron su impulso de todo lo que les rodeaba? Ciertamente, el genio de un Seguin, de un Mayer o de un Grove ha hecho más por el desarrollo de la industria que todos los capitalistas del mundo. Pero estos mismos genios son hijos de la propia industria, igual que la ciencia, porque ha sido necesario que millones de máquinas de vapor transformasen año tras año, a la vista de todos, el calor en una fuerza dinámica, y esa fuerza en sonido, en luz y en electricidad, antes de que esas inteligencias geniales llegasen a proclamar el origen mecánico y la unidad de las fuerzas físicas. Y sin nosotros, los hijos del siglo XIX, al fin hemos comprendido, y si nosotros, los hijos del siglo XIX, al fin hemos comprendido esta idea y hemos sabido aplicarla, es también porque para ello estábamos preparados por la experiencia cotidiana. También los pensadores del siglo pasado la habían entrevisto y enunciado, pero quedó sin ser comprendida en su totalidad, porque el siglo XVIII no creció como nosotros junto a la máquina de vapor. Pensemos solamente en que si Watt no hubiera encontrado en Soho trabajadores hábiles para construir con metal sus presupuestos teóricos y perfeccionar todas sus partes y hacer por fin el vapor aprisionándolo dentro de un mecanismo completo, más dócil que el caballo, más manejable que el agua, hacerlo, en una palabra, el alma de la industria. Podrían haber transcurrido innumerables décadas sin que se hubieran descubierto las leyes que han permitido revolucionar la industria moderna. Y estamos en el siglo XXI. Cada máquina tiene la misma historia, una larga serie de noches en blanco y de miseria, de desilusiones y de alegrías, de mejoras parciales, halladas por varias generaciones de obreros desconocidos que han añadido a la invención primitiva esas pequeñeces sin las cuales permanecería estéril la idea más fecunda. Aún más, cada nueva invención es una síntesis resultante de 1000 inventos anteriores en el inmenso campo de la mecánica y de la industria. Todo se entrelaza, ciencia e industria, saber y aplicación. Los descubrimientos y las realizaciones prácticas que conducen a nuevas invenciones. El trabajo intelectual y el trabajo manual. La idea y los brazos. Cada descubrimiento, cada progreso, cada aumento de la riqueza de la humanidad tiene su origen en la conjunción trabajo manual e intelectual del pasado y del presente. Entonces, ¿con qué derecho alguien se apropia de la menor parcela de ese inmenso todo y dice, esto es solo mío y no de todos? Vuelvo a formular la pregunta. Para todos esos adoradores y amantes de la propiedad privada, para todos esos registros de la propiedad intelectual, de las patentes y marcas,
Esto va para todos esos registros de las patentes y marcas, que como los registros de la propiedad, deben ser reducidos a cenizas, porque todo lo que hay es patrimonio de todos y de todas, es patrimonio entero de la humanidad, patrimonio entero de la humanidad, absolutamente todo, y todo es todo. Vuelvo a formular esta pregunta. Entonces, ¿con qué derecho alguien se apropia de la menor parcela de ese inmenso todo y dice: esto es solo mío y no de todos? Cuando absolutamente todo forma parte de todo. Cada minúscula invención es el origen de millones de invenciones y trabajo duro y miseria anteriores a esta. Pero sucedió que todo cuanto permite al hombre producir y acrecentar sus fuerzas productivas fue acaparado por algunos. Un día tal vez contemos cómo ocurrió. Por el momento nos alcanza con constatar el hecho en sí, y analizar sus consecuencias. El suelo, que precisamente saca su valor de las necesidades de una población que crece sin cesar, pertenece hoy a minorías que pueden impedir e impiden al pueblo el cultivarlo, o le impiden el cultivarlo de acuerdo con los requerimientos actuales o necesidades actuales. Las minas que representan el trabajo de muchas generaciones y cuyo valor no deriva sino de las necesidades de la industria y la densidad de la población, pertenecen también a unos pocos, y esos pocos limitan la extracción del carbón o la prohíben en su totalidad si encuentran una colocación más ventajosa para sus capitales. Tampoco deja de pertenecer a algunos pocos patrones la maquinaria actual, aunque contiene, sin duda alguna, los perfeccionamientos al diseño originales aportados por varias generaciones de trabajadores. Si los nietos del mismo inventor que construyó la primera máquina de hacer encajes se presentasen hoy en una fábrica de Basilea o de Nottingham y reclamasen sus derechos, les gritarían: ¡fuera! ¡Estas máquinas son nuestras! Y si quisiesen tomar posesión de ellas, los harían fusilar. Los ferrocarriles, que no serían más que inútil hierro viejo sin la densa población de Europa, sin su industria y su comercio, pertenecen a algunos accionistas, vamos a llamarles en el siglo XXI especuladores. Ignorantes quizás de dónde se encuentran las vías que les dan rentas superiores a las de un rey de la Edad Media. Y aquí en España vivimos en el reino feudal, en un reino feudal de privilegios de señores feudales que hoy día tienen otros nombres: diputados, senadores, jueces, fiscales, empresarios, banqueros, pero son señores feudales cargados de privilegios. Y si los hijos de los que murieron a millares cavando las trincheras y abriendo los túneles se reuniesen un día y fueran andrajosos y hambrientos a pedir pan a los accionistas, encontrarían las bayonetas y la metralla para dispersarlos y defender los derechos adquiridos. Notad de dónde vienen
esos derechos adquiridos de la acaparación indigna, del robo, del trabajo de millones y de las bayonetas que los sostienen. Las bayonetas, como es una clase privilegiada, ellos hacen la ley. La ley, echa la trampa. Cuando os hablen de la ley y os digan de la ley, y que la ley se cumple siempre, y que la ley es igual para todos, tened en cuenta el origen de todo eso, de toda esa gran farsa, de toda esa gran mentira de la ley, de los jueces, de los tribunales y de los que hoy portan las bayonetas para asesinar a los creadores de todo. En virtud de esta organización monstruosa, cuando el hijo del trabajador entre en la vida, no haya campo que cultivar, máquina que conducir, ni mina que acometer con el pico, sino cede a un patrón la mayor parte de lo que él pueda producir. Tiene que vender su fuerza de trabajo por una ración mezquina e insegura. Su padre y su abuelo trabajaron en desecar aquel campo, en edificar aquella fábrica, en perfeccionarla. Si él obtiene permiso para dedicarse al cultivo en ese campo, esa condición de ceder la cuarta parte del producto a su patrón y otra cuarta al gobierno y a los intermediarios. Y ese impuesto que le sacan el Estado, el capitalista, el patrón y el negociante irá creciendo sin cesar. Si se dedica a la industria, se le permitirá que trabaje a condición de no recibir más que el tercio o la mitad del producto, siendo el resto para aquel a quien la ley reconoce como propietario de la fábrica. Clamamos contra el varón feudal que no permitía al cultivador tocar la tierra, a menos de entregarle el cuarto de la cosecha. Llamamos bárbaros a esos tiempos. Y ahora el trabajador, con el nombre de libre contratación, acepta obligaciones feudales porque no encuentra condiciones más aceptables en ninguna parte. Como todo tiene dueño, tiene que ceder o morirse de hambre. De tal estado de cosas resulta que toda nuestra producción va a contramano. A la empresa no la conmueven las necesidades de la sociedad. Aunque hoy día, en el siglo XXI, han inventado una palabra maravillosa: responsabilidad social corporativa. Han inventado la responsabilidad social corporativa. Todas las empresas las venden. Roban y matan y asesinan en África o en América Latina, pero aquí son socialmente responsables, corporativamente responsables. De tal estado de cosas resulta que toda nuestra producción va a contramano. A la empresa no la conmueven las necesidades de la sociedad. Su único objetivo es aumentar los beneficios del empresario o de los accionistas o inversores, pero vamos a llamarles por su nombre: especuladores. Usureros se llamaba a los banqueros. Usureros, que tiene un sentido más profundo, más íntimo, de esa realidad que subyace ahí, como el inconsciente, pero que es.
De ahí las continuas, las crisis crónicas y las fluctuaciones de la industria que dejan en la calle a cientos de miles, millones de trabajadores. No pudiendo los obreros comprar con su salario las riquezas que ellos mismos producen, la industria busca mercados afuera, entre los acaparadores de las demás naciones, en Oriente, en África, no importa dónde, Egipto, Tonquín, el Congo. El europeo en estas condiciones debe incrementar el número de sus siervos. Pero en todas partes se encuentra competidores, ya que la evolución de todas las naciones se realiza en el mismo sentido. Y las guerras, la guerra permanente, tienen que estallar por el derecho de ser dueños de los mercados. No hay otra razón para la guerra. Ni la democracia, ni la libertad, ni todas esas memeces, mamandurrias que os cuentan. No, el control de los mercados. Esa es la razón de la guerra y del competir unos contra otros. Pero la base social, en África, en Tonkin, en la India, en España, en allende los mares, es la misma. Los esclavos, las esclavas, somos los mismos. Pero en todas partes se encuentran competidores, ya que la evolución de todas las naciones se realiza en el mismo sentido. Y las guerras, la guerra permanente, tienen que estallar por el derecho de ser dueños de los mercados. Guerras por las posesiones en Oriente, por el imperio de los mares, para imponer derechos aduaneros y dictar condiciones a sus vecinos. Guerras contra los que se sublevan. En Europa no cesa el ruido del cañón. Generaciones enteras son asesinadas. Los estados europeos gastan en armamentos el tercio de sus presupuestos. Y ya se sabe lo que son los impuestos y lo que le cuesta al pobre. Y lo que le cuestan al pobre. La educación también es privilegio de ínfimas minorías. Hoy en España hemos visto cómo millones de hijos de trabajadores no tienen acceso, porque no pueden pagar las matrículas de los estudios en las universidades. Privilegios de clase. ¿Puede hablarse de educación cuando el hijo del obrero se ve obligado a la edad de 13 años a bajar a la mina o ayudar a su padre en las labores del campo? ¿Puede hablársele de estudios al obrero que regresa de noche, deshecho por una jornada de trabajo forzado, casi siempre embrutecedor? Las sociedades se dividen en dos campos hostiles, y en estas condiciones la libertad no es más que una palabra vana, vacía. Como son vacías las palabras hoy, ayer, de los que os gobiernan, llamándose socialistas, así mismo se llaman socialistas, pero son palabras completamente vacías. En 24 horas, decidieron que toda la riqueza nacional estaba antes al servicio de pagar los intereses de la deuda que por ley nos roban. Han hecho la ley de tal manera que nos roben todos esos intereses. Y todos esos intereses es el dinero que sirve para pagar todos los servicios públicos, todas nuestras necesidades vitales.
hacer una transferencia enorme, millonaria, multimillonaria, de toda la riqueza que producimos con todo nuestro trabajo a esos especuladores que quieren llamarse noblemente accionistas, inversores. Las sociedades se dividen en dos campos hostiles y en estas condiciones la libertad, vuelvo a repetir, no es más que una palabra vana, vacía, estéril. Los radicales que pedimos mayor extensión de las libertades políticas, muy pronto advierten que el hálito de la libertad produce con rapidez el levantamiento de los proletarios. Entonces cambian de camisa, mudan de opinión y retoman... yo no estoy entre estos radicales, pero voy a leer esto detenidamente. Pensad en Pablo Iglesias jurándole lealtad al criminal Borbón. Pensad en Alberto Garzón jurándole lealtad al criminal Borbón, que era el ciudadano Borbón, jurándoles lealtad. Y en todos esos, bueno, toda esa tribu que se hace llamar socialistas del PSOE, pensar en todos esos que se hacen llamar socialistas, jurándole lealtad a un clan de criminales, mafiosos y corruptos, porque ellos ya lo eran, ellos ya lo son, y están así como una piña. Los radicales que piden mayor extensión de las libertades políticas, quiero que penséis en esos. Muy pronto advierten que el hálito de la libertad produce con rapidez el levantamiento de los proletarios. Aquí estuvimos a punto, ¿os acordáis del 15M? De lo que fuimos en el 15M. Entonces cambian de camisa, mudan de opinión y retornan a las leyes excepcionales y al gobierno del sable. Un vasto conjunto de tribunales, un vasto conjunto de tribunales, jueces, verdugos, policías y carceleros es necesario para mantener los privilegios a los que acaban de acceder todos estos. Bueno, ya estaban con esos privilegios, como sus distinguidas señorías, son distinguidas, señorías muy respetables. Y este conjunto se convierte en el origen de todo un sistema de delaciones, engaños, amenazas y corrupción. Por otra parte, este sistema frena el desarrollo de los sentimientos sociales. Cualquiera comprende que sin rectitud, sin respeto por sí mismo, sin empatía y apoyos mutuos, la especie debe desaparecer, como desaparecen las pocas especies animales que viven del merodeo y de la servidumbre. Pero esto atentaría contra los intereses de las clases dirigentes, las cuales inventan toda una ciencia absolutamente falsa para probar lo contrario. Se han dicho cosas muy bonitas acerca de la necesidad de compartir lo que se posee con aquellos que no tienen nada. Pero cuando se le ocurre a cualquiera poner en práctica este principio, rápidamente es advertido que todos esos grandes sentimientos son buenos en los libros poéticos, pero no en la vida. Mentir es envilecerse, rebajarse, decimos nosotros, y toda la existencia civilizada se trueca en una inmensa, monstruosa, criminal y genocida mentira. Y nos habituamos
acostumbramos a nuestros hijos a practicar como hipócritas una moralidad de dos caras. Y como el cerebro no se presta a ello con facilidad, lo acostumbramos al sofismo. Hipocresía y sofismo se convierten en la segunda naturaleza del hombre civilizado y especialmente del profesional de la política. Muy especialmente del profesional de la política, pero también de toda la sociedad, que es un inmenso pudridero, falto de ética y de moral en el que vivimos. Sometidos. Pero una sociedad no puede vivir así, sobrevivir así. Hay que volver a la verdad o desaparecer. Pero una sociedad no puede vivir cínica e hipócritamente en la mentira. Hay que volver a la verdad o desaparecer. Y vamos camino de desaparecer de aquí a 30 años. No os penséis que este planeta nos va a seguir soportando por mucho más tiempo. El simple hecho del acaparamiento extiende sus consecuencias al conjunto de la vida social. A riesgo de desaparecer, las sociedades humanas necesitan recurrir a los principios fundamentales, siendo los medios de producción obra colectiva de la humanidad. Deberían volver al poder de la colectividad humana. La expropiación de los expropiadores se impone como una necesidad fundamental de la vida. La expropiación de las multinacionales por parte del colectivo social, la expropiación de la banca, la expropiación de los mercados financieros. No sé si sois conscientes de que hoy, en enero del año 2020, lapsus del año 2020, se están comprando y vendiendo en esos mercados de especuladores lo que todavía ni existe, que es toda la producción de bienes y servicios de dentro de 2 y hasta de 3 años. Dentro de 2 o de 3 años ya se está comprando y vendiendo toda la producción de bienes y servicios. Y no sé si sois conscientes de cómo eso afecta terriblemente a nuestras vidas, pero terriblemente. Vuelvo a leer esta parte. Soy un lector apasionado. El simple hecho del acaparamiento extiende sus consecuencias al conjunto de la vida social. A riesgo de desaparecer, las sociedades humanas necesitan recurrir a los principios fundamentales, siendo los medios de producción obra colectiva de toda la humanidad. Deberían volver al poder de la colectividad humana. La apropiación personal de ellos no es justa ni útil. Todo es de todos, ya que todos lo necesitan. Y todos han trabajado en la medida de sus fuerzas, siendo imposible determinar la parte que pudiera corresponder a cada uno en la actual producción de las riquezas. Todo es de todos y de todas. Consideremos el ingente equipamiento que el siglo XIX ha creado. Consideremos los millones de esclavos de hierro que llamamos máquinas que cepillan, sierran, tejen e hilan para nosotros, que descomponen y recomponen la materia prima y forjan maravillas de nuestra época. Paréntesis. Pensemos en el siglo XXI, donde las fábricas ya no necesitan la mano de obra de los seres humanos, donde la quinta revolución tecnológica, la quinta revolución industrial,
cuando se haya completado, ¿a qué nos vamos a dedicar, oye? ¿De qué? ¿Cómo vamos a sostener nuestras vidas? Creando toda esa producción y toda esa riqueza, siendo desplazados por las máquinas. Y eso, o se cambia radicalmente el paradigma, para que todas y todos disfrutemos con dignidad y sin que a nadie le falte nada en sus necesidades y en su vida, sin que a nadie le falte nada. Todo eso se reparte entre todas y todos. ¿Os creéis que la gran banca privada internacional, que las grandes multinacionales que controlan los mercados y todo eso, lo van a permitir? ¿A quién creéis? ¿A quiénes realmente creéis que sirven todos esos mamarrachos, todos esos seres indecentes, inmorales, abyectos? Bueno, pues justo casi cuando estaba terminando me he quedado sin batería. Y ya me he perdido de dónde iba. Estaba con la pregunta de ¿a quiénes sirven todos estos mamarrachos de la política profesional? Y desde luego no es al interés general, o sea, de todas y todos nosotros, nuestras vidas, sino a unos intereses muy concretos de banqueros, de especuladores, entre los que están integrados, porque ya veis que cuando salen de la política, ese rollo de las puertas giratorias, que no es un rollo, es una realidad, y no de uno, sino de todas y de todos. Y observaréis que no les veis en las filas, ni en las colas del paro, ni en las colas del PAN, ni haciendo cola frente a Cáritas para que les den, o organizadas y organizados los diputados en bancos de alimentos populares para poder sostener a sus familias. No. Estos pasan a los consejos de administración, puestos directivos, en fin, ya, ¿qué os voy a contar, qué os voy a decir? Que no sepáis de cuál es la auténtica vocación de todos estos grandísimos hijos e hijas de puteros. Sigo leyendo ya para terminar. El simple hecho del acaparamiento extiende sus consecuencias al conjunto de la vida social. Esto ya lo había leído, pero sigo. A riesgo de desaparecer, las sociedades humanas necesitan recurrir a los principios fundamentales, siendo los medios de producción, obra colectiva de la humanidad, deberían volver al poder de la colectividad humana. La apropiación personal de ellos no es justa ni útil. Todo es de todos, ya que todos lo necesitan, y todos han trabajado en la medida de sus fuerzas o sus posibilidades, siendo imposible determinar la parte que pudiera corresponder a cada uno en la actual producción de las riquezas. Todo es de todos. Consideremos el ingente equipamiento que el siglo XIX ha creado. Consideremos los millones de esclavos de hierro que llamamos máquinas que cepillan y cierran, tejen e hilan, para nosotros que descomponen y recomponen la materia prima y forjan las maravillas de nuestra época. Ayer anunciaban que habían creado un biorobot en la televisión, los americanos, en un laboratorio, partiendo de células de una rana o de un sapo, una rana. Le habían metido ingeniería tecnológica y biotecnológica, un biorobot. 15 caben en el tamaño de un grano de arroz. Nadie tiene derecho a apoderarse de una sola de esas máquinas y decir, es mía. Repito, nadie tiene derecho
a apoderarse de una sola de esas máquinas y decir: es mía. Por su uso pagarás un tributo por cada elemento que con ella produzcas. Como tampoco el señor de la Edad Media tenía derecho para decir al labrador: esta colina, ese prado, son míos, y me pagarás por cada trigo que recojas, por cada montón de heno que formes. Todo es de todos. Y con tal que el hombre y la mujer contribuyan con su cuota individual de trabajo, tienen derecho a una cuota de todo lo que será producido por todos y todas. Y con solo esta parte alcanzarán el bienestar. Basta ya de fórmulas ambiguas, basta ya de fórmulas ambiguas, tales como el derecho al trabajo o a cada uno el producto íntegro de su trabajo. Lo que nosotros proclamamos es el derecho al bienestar, el bienestar para todos. Bueno, pues hasta aquí el capítulo 1 de este maravilloso libro, que yo voy a compartir con vosotros su lectura, pero que recomiendo esté en vuestras bibliotecas y lo leáis personalmente. Porque aquí están las claves, aquí están todas las claves de todo lo que hay que hacer para construir la sociedad, las sociedades cultural, social, política y económicamente del siglo XXI. Aquí están todas las claves, todas, absolutamente todas, si queremos sobrevivir como especie y salvar al resto de especies que todavía quedan en este planeta. Aquí están todas las claves. Y para que veáis que hay respuestas a todas esas cuestiones fundamentales que tienen que ver con nuestras necesidades vitales, hoy hemos leído nuestras riquezas, pero los capítulos que van a abordar son el bienestar para todos, el comunismo anarquista, la expropiación, los alimentos, la vivienda, el vestido, vías y medios, las necesidades de lujo, el trabajo agradable, el libre acuerdo, no el libre mercado, sino el libre acuerdo, objeciones, el salario colectivista, consumo y producción, división del trabajo, la descentralización de las industrias, la agricultura. Decía Paul Krugman en uno de sus libros que tengo por aquí, que escuchó de alguien en un discurso que para solucionar los problemas actuales había que recurrir a los viejos libros. Este es un libro escrito en el siglo XIX por Piotr Kropotkin, La conquista del pan. Y aquí están las claves para la construcción de las sociedades humanas del siglo XXI. Aquí están las claves para abordar todos esos problemas tan graves que tienen los socialistas, que tiene la gente, el cambio climático y tal, para abordar todo eso, para transformar la conciencia colectiva del valor del mercado, el precio como el valor del mercado, al valor de uso según las necesidades para la vida de todas y de todos, sin dejar a nadie excluido. Compañeras, compañeros, amigas, amigos, salud y anarquía.